selectivo COX-2 ya vimos todo lo que era COX-1. Entonces, uno de los primeros es la nimesulida, las sumidas, que aparentemente, o mejor dicho, no aparentemente, o lo que se vio fue que eran más selectivos a COX-2. Que la aplico como por 3 de suma, así. Es mayor que el ácido, es decir, es un peor ácido, mejor dicho, esto es un ácido más débil que los ácidos con carboxilo. Entonces ahí salen las coxils, cuando hablamos de coxiles, inhibidor selectivo de COX-2, ¿cierto? Donde tenemos varios exponentes, pero en realidad se han ido retirando del mercado por diferentes reacciones adversas. Y uno de los pocos que va quedando es el celecoxil, si lo pueden ver ahí. Que tenemos, ¿cierto?, la sulfonamida. Tenemos esta, ¿cómo decirlo? Ustedes lo pueden reconocer porque es un aromático disustituido con aromáticos, como un diaril aromático. Ya así lo reconocemos, un diaril aromático, que tiene una función ácida que es, ¿cierto?, menos ácida que el ácido carboxílico, que es un ácido más débil. Lo reconocemos así, es un diaril aromático. ¿Ya? ¿Y cómo corre el mecanismo de selección de inhibición selectiva? Ya más o menos lo explicamos, ¿cierto? Apuntamos a ese bolsillo que la COX-1 no puede acceder, a diferencia de la COX-2, que dijimos para la cháchara, que la palina, el no puede entonces llegar a ese bolsillo. Ahí está. Fíjense que tenemos una arginina también, que también está positiva. Por lo tanto, se requiere una carga negativa con una función ácida. En este caso, la sulfonamida, que es más débil, ¿cierto? Ahí está. Entonces ahí tienen el celecoxil como interacción. Fíjense que también empieza con los ácidos aromáticos. Pero esta vez la arginina 120 no es parte del objetivo de ese fármaco, sino que lo que nos interesa es la parte del bolsillo, aquí. ¿Se dan cuenta? Ya no. Antes estábamos acá, éramos aquí con acá, perdón, aquí, ahora estamos acá. No te escucho. ¿Qué gusanito? Estos son los de importancia para la interacción. Recuerda que esto es una proteína, ¿cierto? Compuesta de aminoácidos, que está plegado en el espacio, ¿cierto? Interaccionando con otro aminoácido. Y tú tienes realmente una estructura tridimensional. Entonces, la misma historia. Y ustedes pueden ver una representación también por modelamiento. Y si se fijan el COX-1 versus el COX-2, se dan cuenta como aquí los anillos quedan no coplanares. Aquí está este sí y este está así. No sé si se dan cuenta. Y están no coplanares. Creo que se ven como ahí tenemos algunos representantes. Como pueden ver, se mantiene esa diaril aromático, ¿cierto? Varía, aquí hay un imidazol, aquí hay un oxazol, aquí hay una lactona, ¿cierto? Otro oxazol, aquí una piridina, un imidazol, pero es diaril aromático y una función ácida que es, por supuesto, un ácido más débil que el ácido carboxílico. No me acuerdo en este minuto de pKa de las sulfonamidas, pero sí me acuerdo que el ácido carboxílico es reactivo. Pero yo no soy una regla, que ahí tienen los valores de referencia, ¿cierto? Lo pueden buscar. Ahora, ¿es bueno o malo la selectividad sobre COX-2? A priori es buena, pero a largo plazo es mala. Porque finalmente la COX-2 tiene principalmente efectos proinflamatorios, ¿cierto? Igual sintetiza prostaglandina. Y las prostaglandinas se convierten también en troloxano y prostaciclinas. O sea, no se va a diferenciar una de la otra. Entonces, si inhibimos la COX, vamos a disminuir, ¿cierto?, la producción de prostaciclina. La prostaciclina es el freno
del tromboxano. Entonces el tromboxano es proagregante plaquetario y la prostaciclina es antiagregante plaquetario. Causa lo contrario, es el freno. ¿Ya? Entonces si inhibimos COX-2, no vamos a tener más producción de prostaciclina. Pero si no inhibimos COX-1, ¿cierto? Vamos a tener producción de tromboxano. Entonces, por los dos lados, ¿cierto? Finalmente va a ser un estado protrombótico. ¿Sí? Vamos a devolvernos un par de diálogos para que quede más claro eso. Ey. Aquí está, tromboxano y prostaciclina. La prostaciclina es el freno de tromboxano, trombo, agregación plaquetaria. Coagulación de datos. Farmacoquímica. La prostaciclina es el freno del tromboxano. Entonces la COX-2 nuevamente sintetiza prostaglandina. Y por supuesto esas prostaglandinas pueden entrar en diferentes enzimas y sintetizar, entre otras cosas, tromboxano y prostaciclina. Si inhibimos la COX-2, vamos a ver una disminución en lo que es la prostaciclina. Pero si no inhibimos COX-1, tenemos entonces tromboxano 2. Entonces, en el fondo, como estamos frenando al antagonista del tromboxano, porque inhibimos COX-2. Pero a la vez, no estamos frenando al que produce el tromboxano. Entonces, el resultado es un estado protrombótico. Entonces, por lo tanto, aumenta el riesgo cardiovascular. En la práctica, significa que no hay que tomar por mucho tiempo estos fármacos. Por eso son no más de una semana los AINES. Además de todo lo que tiene que ver con el sistema renal, ¿cierto? El sistema cardiovascular y el sistema girogástrico, ¿cierto? De las municiones, entre otras cosas. ¿Sí? Por eso ahí sale Charlie Brown como que le está dando algo. Un paradojo, claro. Eso. Ahí lo pueden leer. Ahora esta tablita, ustedes pueden ver aquí, denle una vuelta. Fíjense que aquí se hicieron el ratio o la razón entre la inhibición COX-2 COX-1. Aquí arriba están los selectivos COX-2 y acá abajo los selectivos COX-1. ¿Sí? Entonces denle una vuelta a la tablita, repásenla, discútanla, coméntenla, no estén aburridos. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Mira la tablita, comentémoslo. Se la mandan por chat, no sé. Denle una vuelta. Por ejemplo, la aspirina está aquí, es más COX-1 que COX-2, ¿cierto? Por ejemplo, el fenoprofeno es casi mitimota, ¿cierto? Está aquí, junto con el somelvial, y así. Entonces, denle una vuelta. Y el famoso paracetamol, como mencionamos al principio de la clase, que no es un AINES, ¿ya? No es un AINES, pero probemos la clase de AINES porque no hay otra clase donde verlo. Entonces, como mencioné al principio, en un momento se descubrió la COX-3, aparentemente, y que se pensaba que el paracetamol actuaba en esta COX-3. Porque si ustedes ven aquí lo hice 50, en una concentración de micromoles por litro, micromolar. Fíjense que el paracetamol, aquí es acetaminofeno, más de 1000 para COX-1 y 2, pero 460 para COX-3. O sea, es más potente, comillas, en COX-3. Y por eso se pensaba que el paracetamol inhibía la COX-3. Pero después se descubrió que en realidad la COX-3 era una variante de la COX-1. Entonces, ¿cómo actúa el paracetamol? Hasta el día de hoy no se descubre bien, pero aparentemente inhibe una enzima que es la FAH, la FAH, la FAH, inhibe la enzima la FAH, ¿cierto? FAH, miren esa enzima, que es la hidrolasa de amida de ácido graso. ¿Y qué hace esta enzima? Degrada los endocannabinoides. Entonces, ¿qué significa toda esta historia? ¿Por qué a nosotros nos afectan los cannabinoides, la marihuana? ¿Por qué?
¿Por qué nos produce un efecto? Porque tenemos que tener algún receptor en el organismo, ¿cierto? Donde el THC, los cannabinoides, todo eso, interaccionan. Y eso provoca una respuesta. Recordemos que lo que dijimos en una de las primeras clases, los fármacos no crean nada. ¿Ah? Fatty acid, amylase, hydrolase. Yes or no? Yes? Entonces, ¿qué me quiere? Que los fármacos no crean nada. Los fármacos no crean nada, simplemente potencian o antagonizan, ¿cierto?, algún proceso fisiológico. Entonces, si la marihuana, el THC y todo eso, los cannabinoides, provocan un efecto en nosotros, significa que tenemos que tener algún receptor para esas moléculas, que son los receptores cannabinoides CB1 y CB2. ¿Ya? Justamente nosotros tenemos moléculas, sintetizamos moléculas que son endocannabinoides. Existe la anandamida, es uno que no se me ocurrió ponerle la molécula, pero la anandamida es un endocannabinoide y interacciona con receptor CB1 y CB2. Y hay otro más que nunca me acuerdo cómo se llama, pero al menos hay dos. Y esos endocannabinoides se metabolizan por la enzima, ¿cierto?, la hidrolasa de amida de ácido graso. Entonces, si inhibimos esa enzima, algo va a pasar. Y aparentemente, el paracetamol, ¿cierto?, se hidroliza en paraminofenol. Esta ustedes las estructuras ya las conocen, tuvieron un laboratorio de eso, ¿cierto? Y el paraminofenol aparentemente se conjuga con el ácido araquidónico, ¿cierto? El ácido más la amina te produce la amida y da este intermediario AN404. Y aparentemente esa molécula es la que inhibe esa enzima FAH. ¿Sí? ¿Cómo funciona la supuesta mecanismo del paracetamol? Claro, es casi como un profármaco, en ese sentido, mira, no había pensado. Sí, es casi como un profármaco. Bien. Buena pregunta, bien. La rodea. Está bueno. Dibuje, claro. Entonces, ¿qué hace esto? Inhibe esa enzima. Si se inhibe esa enzima, los endocannabinoides, ¿cierto?, la anandamida y el otro que no me acuerdo cómo se llama, interaccionan con el receptor CB1 y CB2. Y aparentemente esa interacción enzima-receptor, ligando-receptor de la anandamida y el endocannabinoide con el receptor, tiene efectos analgésicos y antitérmicos. ¿Ya? Antipiréticos, sí. Entonces la interacción de los endocannabinoides con el receptor CB1 y CB2 tendría efectos que son analgésicos e hipotérmicos, o sea, te baja la temperatura y te quita el dolor. Y si entonces inhibimos la enzima que metaboliza los endocannabinoides, se potencian esos efectos. Y eso en parte explicaría el mecanismo de acción del paracetamol. Pero insisto, esto es algo que todavía está en estudio, todavía no se conoce bien cómo es. ¿Ya? Entonces se requiere esfuerzo. ¿Qué más les voy a decir del paracetamol? ¿Qué más importante del paracetamol? Ahí está. Es hepatotóxico, 4 gramos. ¿Cierto? Es la dosis máxima. No más de 4 gramos al día. Sí. Más de 4 gramos empieza a ser hepatotóxico. ¿Y qué pasa? Que cuando se metaboliza con el CYP2D1, ¿cierto? El citocromo 2D1, se forma esta oxima, ¿cierto?, que tiene, ¿cierto?, como por resonancia, tiene esta estructura, no hecho por oxidación, pero no se oxida, no se oxida, a la N-acetil para benzoquinonimina. NAP. ¿Ya? N-acetil para benzoquinonimina. ¿Ya? Entonces, esto es un benceno, ¿no?, por si acaso. Ese es un fenol, ¿cierto? Bueno, más o menos. Ese es un difenol, vamos a decir. Dihidroxibenceno.
Si esto lo oxidamos, ¿cierto? Lo oxidamos a las cetonas, eso se llama quinona. ¿Ya? Pero si reemplazamos un oxígeno por un nitrógeno, tenemos un doble enlace carbono-nitrógeno hasta la imina. Carbono-nitrógeno doble, imina. Entonces la benzo, quinón, imina. Y aquí tenemos el NAPQI, el N-acetil, porque presión para, benzo, quinón, imina. ¿Ya? Y ese NAPQI es hepatotóxico porque, como pueden ver aquí, ¿cierto? A través de las resonancias, tenemos dos carbonos que son electrofílicos. En el hepatocito encontramos residuos de cisteína. Recordemos, la cisteína tiene el tiol, el SH. Es uno de los dos aminoácidos con azufre. El otro es la metionina. La cisteína tiene el SH, el tiol. Naturalmente, puede atacar nucleofílicamente ese carbono deficiente de electrones y formar esto. Eso. En la proteína hepática. Y finalmente esto termina por matar a los hepatocitos. Y termina siendo hepatotóxico. ¿Ya? El antídoto es la N-acetilcisteína, que uno la puede tomar. Antes de terminar, mencionarles también que el CYP2E1, que metaboliza el paracetamol, es inducido por el alcohol etílico, por el etanol. Entonces, si ustedes toman etanol, se induce el CYP2E1, se induce la metabolización, entonces tenemos más de esto, más de esto, y eso sería hepatotóxico. ¿Qué significa todo esto? En términos sencillos, si van a tomar, no tomen paracetamol para cuando les duele la cabeza el otro día. Eso es lo que significa. Exactamente. Esa es la traducción al chileno. Si van a tomar, no tomen paracetamol al otro día. De repente un ibuprofeno pudiera ser. ¿Cómo es un tanto de queso? No sé, una agüita. Pero no tomen paracetamol al otro día. Y eso es lo último. Por favor, estudien. Hay un cuestionario que ya se les subí para el control de la próxima semana. Está bien.